Son 6 hasta ahorita las instancias infantiles del Estado que Protección Civil Sinaloa tiene suspendidas porque presentan irregularidades en su revisión periódica, afirmó ayer en Súmate Sinaloa Roy Navarrete Cuevas. El coordinador de Protección Civil en Sinaloa explicó que las suspendidas son 2 en Culiacán, que pertenecen al ISSSTE, una más privada en Culiacán, además de una en Salvador Alvarado, y 2 más en Los Mochis, privadas. Hay una de acá de Guamúchil que no estaba registrada ante el instituto, no tenían capacitación, no tenían ciertos aspectos de seguridad. Mochis, sí está una acá también del centro, lo estoy recordando, aquí en el centro de Culiacán, ya están desahogando ciertos puntos ahí también que se les comentó. Algo otro que le estamos apoyando con algunas actividades allí también, y le estamos mostrando y enseñando el tema de protocolos de seguridad en cuanto a las evacuaciones, que también ahí apoyamos mucho. Padres de la estancia infantil 149 del ISSSTE en Culiacán dieron a conocer que desde septiembre han tenido problemas con la falta de servicio, primero de forma intermitente y desde hace 3 semanas de forma permanente porque está suspendida por el ISSSTE. Ellos cada 6 meses hacen revisiones, dijo. Los padres de familia explicaron que desde el 10 de septiembre hubo un cortocircuito en la estancia y desde ahí empezaron las suspensiones temporales. Roy Navarrete dijo que han solventado algunas irregularidades, pero todavía tienen otras. Solventaron, por ejemplo, el tema del gas. Ya no deben utilizar gas, Javier, en ninguna guardería. En Sinaloa está prohibido hace ya algún tiempo y algunas guarderías han persistido en esto. Igualmente, pues se les pide aseguramiento de subestaciones, de instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que pues llegó para quedarse, ¿no? Este tipo de regulaciones. Sí. Pero llama la atención que en el ISSSTE pues tengan tantas omisiones en sus guarderías. Bueno, hay que recordar que son espacios que ya tienen muchos años. Y ya se les notifica y dicen que ahorita ya no tienen presupuesto, que hasta el otro año, pero no tienen actividad. Los niños, los tienen al garete a los niños. Bueno, es que es cierto también. Hay otra cosa, hay que recordar que el sector público se manejan por presupuestos y se te hace un presupuesto para 12 meses. Sin embargo, normalmente ya en el mes de septiembre, la mayoría de las dependencias empiezan a cerrar el año fiscal. Y bueno, muchos de ellos tienen que gastarse para no dejar dinero, recursos, que hay un tema ahí también, que hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el caso del Estado, ¿no? Pero en este tema de las guarderías, a raíz de los accidentes que se han dado en varias partes del territorio, hay que recordar que el más escandaloso de ellos, que todavía sigue siendo un tema muy polémico y político también, el ABC de aquí del vecino estado de Sonora, bueno, pues se han ido implementando nuevas medidas y cada vez las medidas son mucho más rígidas para cuidar sobre todo pues a los bebés, a los pequeños que las madres van y los dejan ahí para que cuando tienen que trabajar pues que se los cuiden. Y hay las guarderías sobre todo del sector público, se entiende que estas debían de estar en las mejores condiciones. Sin embargo, muchas de ellas son en espacios ya muy antiguos que han ido remodelando, rehabilitando y acondicionando conforme las nuevas normas que tiene hoy Protección Civil. Sin embargo, a veces también por el tiempo que tienen estos inmuebles, pues no se logra no se logra totalmente ir adecuando o haciendo algunos arreglos que al final pudieran presentar un riesgo. Pero sí lo que llama la atención es que el Instituto de Seguridad pues diga que no tiene dinero y van a tener que cerrar. ¿Hasta cuándo? Pues no va a ser en enero ni en febrero, allá para marzo, cuando empiezan a ejercer el presupuesto del 2026, pues es cuando yo creo que le van a dar respuesta y veremos toda la normatividad que hay, pues quién autoriza, bajo qué argumentación, quién firma el cheque, si tiene fondos en cheque, cómo hacen la licitación, qué empresa va a ser la que te va a hacer la reparación, si la empresa está dentro del padrón de gobierno. Es una serie de requisitos, también una serie de normas. Entonces es algo que sí se tenía que agilizar y ver de qué forma el ISSSTE debe de reparar o rehabilitar y acondicionar sus guarderías. Y las privadas también. Hay algunas privadas, ¿no? Así, las privadas también. No puedes abrir nada más porque sí, un negocio de este tipo, ¿no? Bueno, no debías. Sí se hace. Y lo estamos viendo que así dice que no tenían registrada una de estas guarderías. O sea, ella venía funcionando con algunos permisos o sin permisos, porque necesitas una serie de permisos. Primero, el ayuntamiento, el uso de suelo.
El sector salud, que también es otro muy importante, la Secretaría de Educación Pública. O sea, son varias instancias que tienen que intervenir para que una guardería pueda funcionar, ¿no? Y sobre todo por el tema de seguridad, porque hemos visto ya varios accidentes donde los cuerpos de seguridad han llegado a tener que desalojar a todos los pequeños junto con el personal que ahí labora. Milton. Bueno, siempre en nuestro país las grandes tragedias meten temas a la agenda pública, ¿no? La agenda gubernamental. Recordemos, pues, el caso del sismo del 85 entró, ahí es donde irrumpe la cultura de la protección civil y fue poco a poco yéndose hacia los estados y bueno, después viene esta situación de lo que comentaba Javier, la ABC, la guardería ABC, y esa cultura de la protección civil se agudizó más, no solo en empresas o en edificios, sino en guarderías, ¿no? Por todo el tema que tocó, ¿no? Entonces, protección civil cada vez más, a medida que pasa el tiempo y que suceden este tipo de situaciones, va tomando mayor, ¿cómo se diría?, importancia en el proceso de gobernabilidad de los ayuntamientos y de los gobiernos estatales, ¿no? Y no se diga también del gobierno federal, porque pues protección civil federal, pues ante situaciones de volcanes o situaciones ahí, rápido entra, ¿no? Entonces, y como se va volviendo cada vez más importante, se va volviendo un área muy, muy sensible y muy que debe de ser permanentemente monitoreada, supervisada, y que a su vez esta área pues obviamente tiene que hacer su trabajo en empresas, en instituciones. ¿Por qué? Porque pues tarde o temprano puede pasar alguna situación, Dios guarde, desastrosa. Entonces ahorita la agenda pública se movió a Waldos, o sea, a la tienda esta que se dio en Hermosillo, y que de repente pues en Sonora empiezan a cerrar estas tiendas, en Sinaloa también, por estas situaciones de cableados y de bodegas y todo el material que se concentra ahí. Entonces, ok, es la tienda, y digamos que esa psicosis institucional que se guarda porque pues se busca evitar este tipo de situaciones, se va a otros establecimientos, ¿no? Entonces, ahorita tienes a Protección Civil dándole, o sea, digo, siendo todavía más cuidadosos, más punzantes, digamos, en su trabajo. ¿Por qué? Para tratar de que un escándalo o un problema o una tragedia se convierta en un escándalo para la gobernabilidad de las instituciones, ¿no? Entonces, ahorita, quieras o no, Protección Civil ahorita está haciendo lo suyo, ¿no? Sí, y a veces no imaginamos las presiones que puedan recibir estas instancias, porque todos estos negocios tienen relaciones, ¿no? Sí, y si estás claro. hablando de gobierno federal versus gobierno estatal, pues a veces también buscan la manera de que les permitan continuar. Y ayer se lo preguntábamos, pero nos decía Roy, pues que no puede poner en riesgo a los muchachos. Entró una madre de familia y la madre de familia decía, pues tienen razón, que no los pongan en riesgo. Pero ¿qué hacemos con los bebés? Hay bebés de 50 días ahí, y también hay niños de preescolar que ahorita están en ciclo escolar y no pueden tomar clases, por ejemplo, por una omisión de años, ¿no?, que se tuvo en esta guardería en particular y en otras 5, ya he escuchado. Bueno, si un área de gobierno tiene trabajo, debe tener trabajo todos los días en una agenda intensa, son las áreas de protección civil, sean federal, estatal o municipal. No esperar un fenómeno como el que ocurrió ahorita allá en Hermosillo, en Waldo, o como cuando ocurrió aquí el lamentable incendio y con un saldo muy trágico de varias muchachas muertas en la empresa Coppel, aquí en el centro. Creo que debe ser un trabajo de prevención permanente. Protección Civil, yo creo que no le alcanzaría la agenda todo el año estar revisando negocios de todo tipo. La parte de las guarderías, pues es una parte muy sensible, son las áreas de los niños, y ahí es donde, inclusive, por ejemplo, en zonas como Culiacán, no deben de tener cabida ningún tipo de influencia de donde vengan, porque hay otras dependencias, por ejemplo, que tienen que ir a inspeccionar negocios o algo, y salen hasta amenazados, ¿no? Salen hasta amenazados, o mal van llegando, les dicen, hey, mejor sálganse de ahí, porque ya hablaron. ¿Quiénes hablaron? Pues no se sabe quiénes hablaron, pero por lo general, muchas veces hasta
las propietarias, hay que decirlo, la mayoría son mujeres de muchos de esos negocios, pues presumen, no iban llegando, yo marqué y ya se fueron, etcétera. Entonces ahí tiene mucha razón el titular de Protección Civil, pero ellos también deben de tratar de concientizar a ese influyentismo, ¿no?, de que es por el bien, pues, de la empresa y de las personas que están recibiendo un servicio, más en tratándose de una guardería. Ahí no debe de haber ninguna consideración. ¿Por qué? Porque es poner en riesgo, pues, como tú bien lo dices, Luis Alberto, pues cuneros, etcétera. Entonces, por lo tanto, es un trabajo que debe de ser permanente. En algunos colegios privados donde, por ejemplo, les proporcionan alimentación a los niños, desayunos y comidas, ese es otro trabajo también de Protección Civil, checar cómo están las instalaciones de la cocina y sobre todo COEPRIS, ir a hacer levantamientos si están cumpliendo con... Es decir, son dos dependencias que deben de tener un trabajo intenso permanentemente. Entonces, no esperar a que haya un problema en tal o cual punto. Y otro detalle, en los municipios grandes, recordarles que hay sindicaturas grandes, que ya pudieran ser hasta municipios, que tienen muchos negocios de este tipo y también de ventas de comida. Ahí también debe de concentrarse la supervisión de Protección Civil y también de la COEPRIS, ¿no? Sí, por acá dice, saludos a Ana Luisa Martínez, a Francisco Treviño. Maggie Ruelas, también deberían revisar los negocios de comida. Ya ven lo que pasó en Mazatlán, dice, la explosión lamentable en esta taquería. Pues sí, efectivamente. Por acá Gaby dice, buenos días, dice, en el ISSSTE nunca había pasado que cerraran las guarderías. La situación es que el mantenimiento que antes se tenía y supervisión era muy importante. Ahora se contrata a una empresa de México donde todo está concentrado desde el centro del país para que den mantenimiento a nivel nacional y no ha dado mantenimiento en los tiempos que siempre se hacía. En Fobiste, también nos comentan por acá, eso es lo que va a estar ocurriendo en la estancia número 33 del ISSSTE. Pues tiene muchas deficiencias, han ido arreglando las que pueden, pero las de fondo pues no han podido. Mire, ahorita que vi, me comentaba ayer una persona que hay una guardería, parece que también es del ISSSTE, aquí en Fobiste, Chapultepec, y está la Facultad de Criminalística. Y ellos decían que los padres de familia estaban muy preocupados porque a veces van elementos de la policía a dar clases ahí, dar clases, y los padres se sienten medio intranquilos porque hemos visto que ha sucedido con elementos policíacos dentro de recintos universitarios que han sido privados de la vida en forma violenta, y esto tenía una preocupación, y me decía que si dentro de las normas de Protección Civil, entre otras, y de seguridad, no estaría bien que buscaran cuál de las dos tendría que ser reubicada, ¿no? Pero también habrá que decir que con todas las facultades que les han ido dando y que se han ido ampliando, y los renglones de la economía que también requieren del servicio o de la vigilancia o la certificación de Protección Civil no ha crecido también a la velocidad con el equipo y el personal necesario. Son 20 municipios para la facultad que tiene el Estado, son 20 municipios que tiene, y son diversas áreas sumamente importantes o áreas de trabajo o de actividad o de prestación de servicios de riesgo. Los niños es una de ellas, ¿no? Pero por ejemplo también en este caso del restaurante, taquería de Mazatlán, pues todo este tipo de negocios que tienen gas, y hemos visto continuamente muchos accidentes de estos con resultados fatales. Entonces también esto tiene que entrar en una dependencia que requiere mucho más apoyo y también que se cumplan con las normas, porque si lo que está diciendo que esta empresa que tiene el servicio de rehabilitación a nivel nacional no cumple, alguien tiene que tener sanciones, ¿no? Así es. Habrá que ver si sí cobra y no cumple, así, ¿no? Es. También. Y no decir, bueno, pues ya se me acabó el presupuesto al otro año, y los niños que ahí les presta el servicio, ¿qué, no? O sea, ¿qué va a suceder? Y no solamente puede ser una sola guardería, puede ser varias también, y no solamente del sector público, sino del sector privado. Y qué bueno que se está haciendo estas revisiones, que dice que continuamente se hace cada 6 meses. Bueno, pues hay que seguir verificando, pero también hay otras actividades que tendrán que ser verificadas por los riesgos que va implicando
el uso de algunas sustancias. Sin duda. Milton. Sí, eso que dice Javier es muy importante. O sea, Protección Civil, o sea, no solo es parte de la gobernabilidad de una institución, ya sea local, municipal o federal, también forma parte del proceso económico. ¿Por qué? Porque quieras o no, revisa y valida la seguridad de integridad en una empresa. Entonces, y es cierto lo que dicen, no ha ido a la par la inversión pública para contar con mayores agentes, creo que es agentes o personal de protección civil. Por allá mirarás 1 o 2 o 3 patrullas nada más de estos agentes, y pues de este personal que obviamente, igual que un policía, tiene que estar capacitado constantemente, tiene que estar obviamente formado y capacitado para prestar sus servicios, ¿no? Entonces, y obviamente ahí es una tarea de reclutamiento también, ¿no? Y ahí sí, como el policía, es amor al arte, ¿no? También el estar ahí en protección civil. Entonces, no solo es la inversión, también es el despliegue de estos agentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita lo decían muy bien mis compañeros, la parte de los restaurantes o taquerías o empresas que manejan material flamable, pues tienen que estar constantemente revisadas, ¿no? Por la ¿cuántos elementos se necesitan entonces? ¿Y cuántos necesitas? Por eso imagínate. digo yo, por eso dice Javier también, ¿no? O sea, esta parte de la inversión. O sea, que antes estábamos a la buena de Dios, porque ahorita hay un poquito más elementos, bueno, ¿no? Y más protocolos, pero antes. Digamos que seguimos a la buena de Dios, con la fe más mayor, pero con un poquito más de personal, ¿no? Entonces, yo creo que ellos, no estoy seguro, pues van optimizando sus operativos en función de la vulnerabilidad que pudieran presentar estas empresas, ¿no? Y sobre todo el tipo de material que tienen, ¿no? Entonces, en función de esto, pues ellos tienen su agenda, y como dice Pancho, no les va a dar el año, ¿no? Para revisar todo, pero sí vas a ir revisando lo que pudiese presentar alguna problemática así rápido, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte de la agenda, y parte también de la agenda de los gobernantes es ir apoyando más este tipo de instituciones, ojo, y que precisamente se supervisen, porque debido a la susceptibilidad que tienen este tipo de instituciones y al mucho manejo que tienen de empresas, pudiera abrirse una ventana para la corrupción. No digo que lo haya, pero pudiese abrirse. Francisco. Ventana. Puerta, cancel, porche, portón. Claro, portón. como en todo hay sus excepciones. Pero sí, como mira, en todo, digo. Es hipótesis. Algo que no van a decir los de protección civil municipal, de cualquier ayuntamiento del estado, principalmente, es que tampoco les dan los recursos suficientes. O sea, son presupuestos muy raquíticos para toda la responsabilidad que tienen. Eso no lo van a decir ellos, porque luego los pajuelean, pues, los corren, o los regañan, o los congelan. Ya ven, la gente del poder tiene piel de cebolla, nomás llegan y se sientan en una alcaldía, etcétera. Entonces, en ese sentido, vivimos como en una especie de mundo al revés. Tenemos áreas de protección civil donde muchas veces no mandan a las personas con el perfil adecuado, sino por la cuota política, por influyentismo, por recomendaciones, etcétera. Malo. Y luego hay un área también muy especial, bomberos. Hay un patronato. O sea, hay un patronato que tiene que andar recabando fondos de aquí, de allá, de acullá, pues para dar un servicio a la ciudadanía cuando se le ofrecen algún incendio, etcétera. Tampoco tenemos como ciudadanos la cultura de hasta tener en casa un extinguidor. Sí tenemos una botella de whisky, una de tequila, digo, una vez un decir, ¿no? Etcétera, pero que vale lo mismo que un extintor, etcétera. Bueno, entonces, Cruz Roja, otro patronato, otra colecta, etcétera. O sea, ahí es donde debe entrar, me imagino yo, quienes tienen dinero, que son principalmente gobierno federal y gobierno estatal, a dar un apoyo fundamental para fortalecer el trabajo que hacen protección civil, bomberos, Cruz Roja, etcétera. No, en otros países es fundamental el apoyo que reciben. De hecho, lo hacen hasta de paramédicos, etcétera, en unos niveles que pues los ve uno en series televisivas, etcétera. Y aquí en México no.
Aquí en México estamos al revés. Entonces, debe de fortalecerse áreas fundamentales como protección civil y no esperar a que haya un escándalo como los que ya conocemos para empezar a hacer como que se preocupan de momento y ya después nada pasó, como ocurrió hace algunos años cuando se cayó un techo por aquí en un comercio en el centro de Culiacán. Claro, en el primer cuadro. Sí, entonces dura una semana el tema, ahí andan revisando y ya después se apagó. Claro. Así es. Sí, ha crecido mucho el tema. Yo coincido contigo en que durante muchos años se ha colocado a personas sin perfil en algunas áreas de protección civil. Ahorita, por ejemplo, sí pudiéramos mencionar que en el caso de la estatal, pues una persona con mucho perfil. Totalmente de acuerdo. Mazatlán, puedo decir lo mismo, que está por ahí Oscar Osuna, tiene muchos años en el área. Aquel señor famoso de Mochis que era buenísimo también en... Sí, ya se retiró. Se retiró, ¿no? Pero creo que el que está ahorita está relacionado con el tema militar. Tiene cierta formación, la verdad. Mario Cosme y Culiacán también. No, Culiacán también tiene formación. Y Guasave. El señor Gagiola, creo que se apellida. Sí, se han preocupado ya por... Pero antes sí era muy usual, ponían al compadre, al amigo... al sobrino de un... Y gente que no... Pero aparte era una camioneta y unos cuantos, ¿no? Ahorita sí le han metido equipamiento a la estatal. Habría que ver las municipales, ¿no? Sí, pero ahora hay muchas actividades que es demasiado... Lo que tendrían que ver necesariamente, incluso la revisión. Y lo de los bomberos, pues deberían de tener de tener prestaciones y todo lo demás, pues. Y sí hay algunos contratados, sí, así pero no son la mayoría, ¿no? Pero pues ellos están por el apoyo, pero sí están recibiendo ya apoyo de los ayuntamientos y del gobierno, ya por ley. Un poquito más, ¿no? Sí hay poco recurso ahí, pero sí los han estado apoyando, ¿no? Y prueba de ello es lo que han hecho, ¿no? Estos nuevos patronatos de estar haciendo construcciones de nuevas estaciones. O sea, y la ciudad ha crecido demasiado, las necesidades, pero también tienen que tener personal capacitado de protección civil. Por ejemplo, tendrá que entrar para cuando vas a a construir un edificio, ya sea habitacional o para un comercio, tienen que tener un dictamen. O sea, las salidas de emergencia, cómo está construido, qué tipo de material tiene. Para todo esto se tiene, entonces no se tiene la capacidad necesaria del personal. Sí, es cierto, se ha ido profesionalizando, pero sí se requiere mucho más apoyo para estas dependencias y sobre todo para los cuerpos de bomberos. La Cruz Roja, por fortuna, pues sí hay apoyo de la sociedad, no como se quisiera, pero bueno, pues ahí está prestando el servicio. Así es. Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Milton. Sí, de Mochis era Sergio Liera, ¿no? Sergio Liera. Tú dices Sergio. Y había otro señor también. Sergio por ahí anda todavía, en lo privado. Sí, sí ayuda incluso. Sí, y había otro señor también, el que Salvador, también Don Salvador. También Omar Mendoza también. Sí. Claro. Nomás que él brincó a la iniciativa a negocios privados, pero buenísimo también Omar. Y en Mazatlán era Mendoza Silva. Es también Alfredo Galaviz Solís, también de Mazatlán, que mucho tiempo fue director de... Iba y venía pues de ha habido ahí algunos buenos, pero es que Mazatlán, pues imagínate. Sí, imagínate. Enorme, ahora, el reto, los hoteles, nada más con los hoteles y bueno, y aparte pues las inundaciones, el arroyo Jabalí, ya te la sabes. Y esto pues parte de ya se avanzó en el tema del reclutamiento, ¿no? De tener perfiles que tienen, ahora, que tienen, vaya, la formación. Ahora, ¿para dónde vamos? Pues obviamente a el tema de la inversión pública, a este tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque por ahí pasa mucho también la gobernabilidad. En un escándalo se te va la gobernabilidad, pues sabe cómo se le fue a Burs, pues. Claro, ahorita Sonora tiene otros componentes y el Waldos no le pegó tanto a Durazo por diferentes componentes que hay ahorita en Sonora y el tema económico que hay ahorita no se apagó rápido, pero a Burs no se levantó de eso hasta la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá dice Miguel Quintero, los problemas vienen cuando Protección Civil emite los permisos, eso es fundamental. Capitán Bustamante, es verdad, Protección Civil trabaja con recursos de infraestructura sumamente limitados. Gonzalo dice, Mosqueda, saludos a todos los integrantes de la mesa. Está limitada para realizar rescates de accidentes en carreteras en las zonas alejadas como cerros, zonas marítimas, en materia de infraestructura, dice Bustamante. Juan José Ríos, un año de ser municipio, seguimos sin carro de bomberos. ¿Cómo la ven? Dice José Román. Ahí nomás. Saludos, José. Damos seguimiento a ese tema y es fundamental. Marcos Salazar, ¿por qué no crean una dependencia exclusiva para bomberos?
o depender de Sí. Protección Civil con más capacitación, infraestructura, equipamiento y por supuesto prestaciones y más estaciones de bomberos. Sí. Pues hacía más de 30 años que no se creaba una estación en Culiacán. Sí. Como sabemos, pues recientemente se creó la de la Conquista. De la Conquista. Sí. Pero hacía más de 30 años. Sí. Y bueno, ahí con el apoyo también del patronato, de muchos empresarios, Y del gobierno ayuntamiento, del ¿no? estado, que pagó ahí o está pagando los sueldos, del ayuntamiento en la construcción, y de un particular que donó el terreno, un constructor, la empresa Calo, si mal no recuerdo, que donó ahí el terreno. Y ahora quieren hacer otra acá la zona sur, Sí. que por cierto están muy lejos las otras estaciones con el tráfico que tenemos. Perdón, Francisco, comentario Sí, final. y ¿cuántas veces ha habido incendios de gran magnitud que han tenido que trasladarse de una ciudad a otra? Una Volato. Incluyendo los del aeropuerto, o sea, la Volato, porque una se van Dulce. todos, ¿no? Se van todos, ¿no? Por la situación. Entonces, esas agendas de riesgo las tiene fácil, vamos a decir, el gobierno federal, estatal y municipal, pero ahí lo van dejando para que cada tanto tiempo haya una situación, a veces con saldos trágicos, o situaciones como la de Hermosillo, en fin, lo que ha ocurrido aquí, todo eso. No, esto debe ser permanente para no esperar a que se ahogue el niño y luego tapar el hoyo. Afortunadamente, por ejemplo, la Cruz Roja es a la que más le responde el ciudadano a la hora de la colecta. Sí. Pero falta también apoyar a bomberos. Sí, Acaba de falta tomar más. posesión como titular del patronato, como dice él, el notario casi 200, que es el notario 199, nuestro amigo Cachi González. Y yo creo que ha tenido muy buenos titulares de ese patronato, pero yo le apuesto mucho a que el Cachi González va a ponerle el extra, porque tiene pila hasta para llevar. Y la verdad, muchas gracias por la invitación, pero por los horarios de estar aquí no pudimos acompañarlo. Pero mi Cachi, un abrazote y a meterle ganas y a poner bien en alto quién es el Cachi 200. Muchas gracias.